tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profe. Sí, sí. Sí. Bárbaro. Bueno, a ver, la idea de la clase de hoy es empezar con temas que ya corresponden a la segunda parte, pero antes de comenzar me gustaría saber si tienen alguna duda respecto del examen del día miércoles, así nos tomamos unos minutos para contestarlas. Si no tienen dudas, empezamos con el tema que nos corresponde. Así que los escucho, si tienen alguna duda. Mm. Yo quería consultarle porque en los ejercicios decía que no ejerce la opción de venta y reemplazo Sí. en la venta de un rodado o un inmueble. Entonces, en el caso que ejerciera la opción de venta y reemplazo, tendríamos que ponerlo como una ganancia exenta o no grabada, ¿no? A ver, la realidad es que nosotros no vimos todavía 20 reemplazos. Se mencionó conceptualmente, pero no lo vimos. Lo vamos a ver más en profundidad. Pero conceptualmente 20 reemplazos lo que implica es que la utilidad producto de la venta de un bien que está afectado y cuya amortización venía siendo deducible, se invierta al costo de un nuevo bien que también esté afectado a la actividad. Esto se puede hacer con bienes muebles y con bienes inmuebles también. El efecto, digamos, práctico de esto significaría que la utilidad pasa a no estar grabada, con lo cual sí, correctamente, como usted dice, debiera exponerse en la justificación como un resultado exento o no grabado. Y la otra consecuencia es que la amortización del nuevo bien pasa a ser menor porque su costo, aun cuando el costo original fue el que yo pagué, el costo amortizable pasa a ser menor porque se detrae la utilidad de ese costo. Con lo cual, el efecto práctico es que, por un lado, en la justificación voy a tener que poner esa utilidad como exenta o no grabada. Por otro lado, voy a tener una menor amortización del nuevo bien que ha sido adquirido. Ok, Pero buenísimo. como dije, todavía no lo vimos, con lo cual obviamente no lo vamos a tomar, lo vamos a ver más en detalle para tercera categoría, ¿no? Igual la figura de venta y reemplazo se puede aplicar en la cuarta categoría también, no solo para un rodado, también podría ser un escritorio, una computadora, un teléfono, o sea, digo, cosas que estén afectados a una actividad grabada, ¿no? Ah, ok. Y después con respecto a lo que se puede deducir, por ejemplo, en cuarta categoría, sueldos de un empleado, Sí. podríamos decir de que las cargas sociales podríamos deducir solo lo que tiene que ver con contribuciones patronales, ¿no? No con aportes. A ver, los aportes son aportes que hace el empleado, con lo cual cuando uno deduce el sueldo que deduce es el sueldo bruto, ¿m? Claro. Que incluye esos aportes, ¿sí? Ujú. O sea, mi pérdida o mi quebranto está dado por el importe que yo pagué. Si yo le pago a un empleado 100 pesos de sueldo bruto, esos 100 pesos tienen una retención del 11%, del 1 más el 3%, lo cual al empleado le estaré pagando neto en el recibo 85, para tomar un ejemplo. Pero en realidad mi erogación total fue 100 y lo que voy a tener como pérdida son esos 100. Entonces, digamos, a efectos prácticos, yo tengo una pérdida por los sueldos, que es el sueldo bruto, y las cargas sociales debieran ser las contribuciones patronales. De otra manera, podría tomar el sueldo neto y las cargas sociales totales. Es exactamente lo mismo. Mm. Ok, ok, claro, está bien. Y después una cuestión era, me olvidé. Ah, con el tema de los dividendos en acciones dijimos que estaban, porque no entiendo bien a lo que se refiere el artículo 26 con respecto a las exenciones, cuando dice que es la disposición de dividendos estaría exenta, pero vimos como que al final los dividendos no estarían alcanzados por el impuesto cedular, los dividendos en acciones me En refiero. efectivo. No, en acciones. A ver, no. Los dividendos que están alcanzados por la imposición cedular son los dividendos en efectivo.
Porque el sábado vimos que en acciones están alcanzados también. Entonces yo me mareé porque tenía regrabado que estaban exentos. A ver, no. A ver. No sé cuál es el caso que vieron el sábado. La verdad es que no lo conozco. Si usted lo tiene a mano, podemos verlo. El punto es que los dividendos que están alcanzados son los dividendos en efectivo por la imposición cedular, ¿no? Vamos a buscarlo para que nos quede claro. Mm. Si teníamos dudas primero con anterioridad al 1 de enero del 2018, habíamos dicho, bueno, en realidad con los resultados que serían el 31 de diciembre del 2018, porque bueno, podíamos decir que el ejercicio podía terminar antes, con lo cual Sí, podrían sí, ser resultados. Bueno, eso se entiende. Entonces, de anteriores al 2018 estaban todos exentos. Y después yo sí. tenía la idea de que los dividendos en acciones estaban exentos igual con posterioridad al 1 de enero de 2018 y después en acciones estaban grabados. Eso tenía eso A en ver, mente. vamos por partes. Porque me parece que estamos mezclando ciertas cuestiones. Punto uno, lo que están grabados son los dividendos en dinero o en especie, ¿sí? Eh, Cuando hay un dividendo en acciones, lo que sucede es que hay como un aumento implícito de capital que lo que hace es, de alguna manera, o capitalizar utilidades. Por ejemplo, el dividendo en acciones podría provenir de la capitalización de utilidades, y él, en definitiva, el accionista no está cobrando efectivamente nada, sino que lo que está haciendo es aumentando su cantidad de acciones, ¿sí? Esos dividendos no están grabados, ¿sí? Lo que está grabado son los dividendos que se paguen en efectivo o que se paguen en especie. Puede ser que un dividendo yo pague en especie y la especie sea una acción, pero no una acción de la propia empresa, ¿sí? Entonces, no sé cuál es el caso que plantearon el otro día. Los dividendos que están alcanzados, son los que dispone el artículo 49 de la ley. Y fíjese usted que en el artículo 49 de la ley dice que están alcanzados los dividendos en dinero o en especie, que son considerados como ganancia grabada. eh, y después dice en el tercer párrafo, las distribuciones en acciones liberadas provenientes de revalúos o ajustes contables y de la capitalización de utilidades líquidas y realizadas no serán computables por los beneficiarios. Entonces, la realidad es que si yo recibo un dividendo en acciones, proviene o de un revalúo de la capitalización de utilidades, y esos no están alcanzados, ¿sí? Los que están alcanzados son los dividendos en efectivo o en especie, ¿sí? La especie puede ser una acción, pero no puede ser una acción propia. Entonces, yo soy una empresa y tengo acciones que cotizan en bolsa y quiero pagar dividendos, puedo hacer que en lugar de vender las acciones, hacerme del efectivo y pagarle a los accionistas, le entregue directamente las acciones que tengo, ¿sí? Eso no es un dividendo en acciones, es un dividendo en especie. El dividendo en acciones se supone que son acciones de la propia empresa, que provienen o de revalúos o de ajustes contables o de capitalización de utilidades. En esos casos, esos dividendos no están alcanzados. Siempre estamos hablando de personas humanas, ¿no? Sí, entonces, me perdí con la última parte que dijiste que si cotizan en bolsa, si la misma empresa cotiza en bolsa y No, distribuye. a ver, por ahí confundí, perdón, que le interrumpa. Lo que quiero decir es lo siguiente, a ver, una empresa puede tener acciones de otras empresas. Ah, ok, si es de otra empresa, sí, porque es en especie. Por Si es eso, de la. yo di el ejemplo de que las acciones que yo tengo de las otras empresas coticen en bolsa. Entonces, en lugar de ir y venderlas, hacerme del dinero y pagarle en efectivo a los accionistas, puedo entregarle directamente las acciones de terceras empresas, ¿sí? Di el ejemplo de las que cotizan en bolsa, no, nada más. Por eso no quiero confundirla. Cualquier dividendo en efectivo o en especie está alcanzado, ¿sí? Por la imposición cedular, con esta aclaración que usted hacía antes. Los dividendos pasaron a tener un tratamiento distinto a partir de
los dividendos que se paguen por ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Los anteriores estaban sujetos a una retención que tenían carácter de pago único y definitivo, que genéricamente se lo denominaba impuesto de igualación, y esos, si se pagaran hoy dividendos con utilidades acumuladas por ejercicios cerrados hasta el 31 de diciembre del 2018, hasta el 1 de enero del 2018, esos dividendos no están sujetos a retención, no están sujetos a la imposición cedular, ¿sí? Los posteriores están sujetos a imposición cedular. Esto es, la empresa que paga los dividendos debe retener el 7% y esa retención no tiene carácter de pago único y definitivo, tiene carácter de pago a cuenta. Esto significa que la persona que los reciba los debe incorporar a su declaración jurada y tomar ese 7% como pago a cuenta, igual que cualquier otra retención. Y los dividendos en acciones con anterioridad al 2018, esos tampoco están grabados. Tampoco están grabados. Así es. Y si, por ejemplo, a mí me dan dividendos en acciones y después los vendo, esas acciones, ahí sí estaría grabado por el impuesto cedular a 15%. Sí, si las acciones no cotizan en bolsa, sí. Claro, con esa aclaración. Mm. Ah, claro, sí, si cotizan en bolsa las acciones. Están exentas. Ok, bien. Sí, ahí me acordé. Pasa que ya me hice un Está lío enorme. perfecto, no, está perfecto, no hay ningún problema. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda cuando vimos lo de gastos presuntos. La duda es la siguiente. Si yo tuviera un inmueble urbano y un inmueble rural, no recuerdo si Sí. habíamos dicho que sí o sí teníamos que usar el criterio de gastos reales para los dos, o podía No, optar lo que en el urbano dijimos, para cosas. no, lo que dije, mejor dicho, ¿No? no dijimos, dije, es que uno debe optar y aplicar el mismo criterio a todos los inmuebles, pero a todos los inmuebles por los cuales puede optar. Por los inmuebles rurales nunca pudo haber optado por nada porque Ah, solo se aplican gastos reales, ¿sí? ok, Entonces, debemos separar los inmuebles rurales por un lado, los urbanos por otro. Si yo tengo más de un inmueble urbano, debo aplicar el mismo criterio para todos los inmuebles urbanos, ¿sí? ok, Los ok. rurales nunca tuve opción, siempre tengo que aplicar reales. Nunca podría aplicar otro criterio que no sea reales. Y los Entonces, rurales no los cuento para el cálculo de los presuntos, solo los urbanos. no, Sí tengo por que. supuesto que no. Ok, ok. Y si fuera, si optara por gastos presuntos en urbanos y tuviera gastos reales que no sean expensas, no los tengo que incluir. Exactamente. Ok. Y gastos reales que habíamos dicho que eran gastos de mantenimiento, seguros, todo lo que incluyera, aparte de las. Reparaciones, exactamente. Ok, perfecto. Gracias. Perdón, profe, no le insisto más con este tema. El tema de dividendos en acciones, por más que sean, o sea, si son de fuente extranjera, en ese caso, ¿estarían grabados o no grabados? No, tampoco estarían grabados. Ok. Entendiendo por dividendos en acciones, ¿no? De nuevo, lo que le dije es dividendo de acciones de la propia empresa, ¿no? Sí, perfecto, gracias. ¿Sí? Ay, gracias. Hay una cuestión conceptual en esto, que es que la realidad es que lo que no cambia su participación en el capital, porque lo que hace es cambiar el valor de la acción, básicamente. ¿Sí? Pero en realidad era como que la penalización se daba para los que no invertían en la propia empresa, sino para los que sacaban el dinero de la empresa. Por eso es como que se les Claro, retiene. el dividendo en acciones lo que hace es bajar el valor y aumentar la cantidad de acciones. Claro. O la plata sigue en la Es empresa. la realidad, exactamente. Usted ya tenía el 1% de tanto y ahora pasaría a tener más acciones, pero la misma participación, en definitiva, porque lo que hacen es aumentar el capital sobre la misma base de patrimonio neto. Profe, ¿y eso aplica a todas las
a todas las especies de dividendos en acciones, ¿no? Porque en un ejercicio había liberadas o provenientes de revalúos. Es lo mismo, Lo mismo, conceptualmente se está bien. trata de lo mismo. Ok. Ujú. Profe, le hago una consulta con lo de Sí, gastos reales y presuntos. sí, Entonces, si yo tengo dos tipos de inmuebles, bueno, en rurales siempre va a ser por reales y en urbanos puedo optar por puede reales optar, o presuntos. exacto. Sí, así es. Ok, ok. Y otra consulta es que si el ABL y AISA forman parte de expensas, como para deducirlo como gastos de No, mantenimiento. no, no. A ver, el ABL es un impuesto y los impuestos no forman parte de las expensas. Ok, Y AISA es un consumo, con lo cual, digamos, es el consumo del agua. Tampoco formaría parte de los gastos de mantenimiento. ¿Mm? Es un ok. consumo de un servicio público, al igual Serían que solo, la luz, el gas, teléfono. ¿No? ok, serían solo expensas. Ujú, así Listo. es. Gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, no, no, no. A ver, vamos a separar títulos públicos, vamos a empezar por títulos públicos emitidos por el Estado Nacional, provincia, municipios argentinos, ¿sí? Todos los títulos públicos argentinos generan dos tipos de resultados. Un resultado puede ser el interés que paguen, pues son títulos de deuda y todos ellos tienen un cupón de intereses, y el otro resultado que generan es producto de la compraventa, o sea, yo lo puedo comprar a un valor y vender a un valor distinto. Eso genera un resultado. Ambos resultados, en el caso de títulos públicos argentinos, está exento, ¿sí? Esto lo hemos visto en el artículo 26. Luego, lo otro que aclaré es que la amortización del título, que es el recupero del capital, los títulos tienen así como tienen un interés, también tienen una amortización de capital. Esto es, me devuelven el capital que yo presté, a veces en cuotas, a veces se rescata al final de la vida del título. La amortización de capital no genera ningún resultado, básicamente porque es la devolución del capital que yo presté, ¿sí? Entonces, tenemos intereses exentos, resultado de compraventa exento, amortización que no es resultado porque es la devolución de un capital. Luego, en el caso de títulos públicos extranjeros emitidos por otros países, en ese caso está grabado el interés, está grabado el resultado de la compraventa. El interés está grabado como renta de fuente extranjera de segunda categoría, sometido a la escala del 94. El resultado de la compraventa está grabado por una alícuota proporcional del 15% que dispone el artículo 94 también. No, el cedular solo se aplica a rentas argentinas. Profe, una última consulta. Bien, dígame. En el caso de que yo tenga un bien que no esté afectado a la profesión, digamos, y lo venda, Sí, y este o sea, se fue adquirido luego del 2018. sí. Cuando yo vendo ese bien, lo tengo que actualizar. A ver, si no está afectado a la profesión, ¿para qué lo actualizaría? Ok, ok. ¿Se entiende? Perfecto. La Nada. realidad es que el resultado es no grabado y como tal lo único que importa es el flujo monetario que produzca, con lo cual el resultado que tiene que determinar es precio de venta menos el costo Costo. histórico. ¿Sí? Ok, no lo actualizo. Ujú. Porque creo que habíamos hecho un ejercicio de una venta de un inmueble que, bueno, obviamente el inmueble era adquirido después del 2018 y se lo actualizó. Bueno, pero se lo debe haber actualizado porque en ese caso el inmueble adquirido a posteriori del 2018 está grabado por la imposición cedular. Claro. Ah, ok. Ah, bueno, está grabado entonces. Ah, Y ok. está perfecto que se haya actualizado su costo.
Su pregunta fue si el bien no estaba afectado. Claro. Listo. ¿Sí? Ok, es que como pensé que el inmueble no estaba afectado, dije, bueno, Porque el inmueble no interesa si está afectado o no, en realidad la venta está grabado, salvo que se trate de casa-habitación. ok. Entonces, cuando tengamos ventas de bienes no afectados, directamente hacemos el precio de venta menos el costo y, bueno, gastos necesarios en todo caso. Exacto. Ujú. Ok, Así es. genial. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien. El Bueno, valor, vamos a... para el valor de los títulos públicos siempre tenemos que tomar el valor de compra, no el valor de nominal, ¿no? No. Para ganancias, todo, como dijimos, de acuerdo a la resolución 2527, se evalúa valor de costo. ¿Mm? No, no interesa el valor de cotización, ni el valor nominal, ni el valor técnico, en ningún caso. Siempre es todo a valor de costo. ¿Mm? Okay. Bueno, vamos a comenzar. Después, al final, si les surge alguna otra duda, me cortamos 5 minutos antes o 10 minutos antes y contestamos. Bien, vamos a empezar a partir del jueves próximo, vamos a empezar hoy, pero a partir del jueves próximo vamos a encarar todo lo que es la determinación de la renta en la tercera categoría, esto es para las personas jurídicas básicamente. También podemos hablar de personas humanas que, digamos, tengan una empresa o explotación unipersonal. Vamos a empezar por ver uno de los temas importantes en la determinación de la tercera categoría, que es la evaluación de inventarios. Vamos a ver después toda la parte general de tercera categoría, esto es cómo es el proceso de determinación, sobre qué se hace, pero básicamente en tercera categoría nosotros ya hemos visto que tenemos dos tipos de sujetos. Los sujetos que practican balance en forma comercial, esto es que tienen libros rubricados y están obligados a presentar un balance en forma comercial, y aquellos sujetos que no practican balance en forma comercial, ¿sí? De un lado tenemos sociedades anónimas, SRL, sociedades en comandita, sociedades de economía mixta, fideicomiso, fondos comunes de inversión. Todos ellos están obligados a practicar un balance en forma comercial, y vamos a ver que el punto de partida para la determinación del resultado impositivo no es otro que el resultado contable que surge de ese balance contable. Entonces, para llegar al resultado impositivo vamos a partir del resultado según el balance contable y le vamos a hacer todos los ajustes necesarios para llegar al resultado impositivo. En el caso de aquellos sujetos que no practican balance en forma comercial, llámese una sociedad de hecho o una empresa de explotación unipersonal, en esos casos el resultado va a surgir de tomar las ventas menos el costo. Para determinar el costo vamos a aplicar la famosa ecuación de existencia inicial más compras menos existencia final. Luego vamos a detraer todos los gastos deducibles y luego el ajuste por inflación impositivo para llegar al resultado impositivo. O sea que en el caso de aquellos sujetos que no practican balance en forma comercial, el resultado impositivo va a surgir de la composición de todos estos rubros. En cambio, en aquellos sujetos que practican balance en forma comercial, nuestro punto de partida va a ser el balance comercial. Ahora, si ustedes ya han cursado contabilidad, no sé si han cursado estados contables, pero la realidad es que el balance contable realizado de acuerdo a las normas profesionales es el balance ajustado por inflación, ¿sí? Contable, ¿no? Y para la determinación de impuestos nosotros debemos partir del resultado contable histórico. O sea que partimos del balance contable, que es un balance ajustado por inflación, y el primer ajuste que debemos hacer a ese resultado es segregar el componente inflacionario de ese resultado, ¿sí? Componente inflacionario que está medido en términos contables, ¿sí?
Ustedes deben recordar un balance, un estado de resultados contable, en donde tenemos ventas, costos, todos los gastos, y luego hay un rubro que se llama resultados financieros que dice, por lo general, incluye RECPAM, ¿sí? El RECPAM es el resultado por exposición a la inflación contable, ¿sí? Ahora bien, la diferencia entre el resultado contable histórico y el ajustado no es precisamente el RECPAM, porque el RECPAM que encontramos en el estado de resultados contables no es más que la reexpresión o el ajuste de las cuentas de resultado, ¿sí? Y el ajuste por inflación contable ajusta las cuentas de activo, las de pasivo y también las de resultado. Con lo cual, para determinar exactamente el resultado histórico, debemos segregar el componente inflacionario en los distintos rubros contables y transformar ese resultado contable ajustado en un resultado contable histórico, ¿sí? Esto entiendo que ustedes lo conocen, lo saben, y sobre eso nosotros no vamos a trabajar, porque es un ajuste contable que lleva el resultado contable ajustado a resultado contable histórico, ¿sí? Y nuestro punto de partida no es otro que el resultado contable histórico, ¿sí? Ustedes deben conocer, ya a esta altura de las circunstancias, que hay empresas que aplican algo que se llaman normas NIF. ¿Conocen qué son las normas NIF? ¿Alguien ha escuchado hablar de las normas NIF? Sí, Sí. yo lo estoy viendo en auditoría, las Ajá. ¿Y nos puede internacionales, contar a todos de qué se trata? no mucho. No mucho. Bueno. Son normas internacionales de contabilidad, ¿sí? Que tienen criterios de evaluación que son especiales y distintos a veces a las normas locales de evaluación, ¿sí? Los balances con normas NIF tampoco nos van a servir para determinar impuestos. Debemos transformar esos balances en balance histórico a efectos de poder hacer la liquidación de impuestos, ¿sí? Entonces, la conclusión de todo esto que estamos diciendo es, si yo tengo un balance contable, cualquier balance contable que ustedes tomen hoy, incluye ajuste por inflación, ¿sí? Debemos segregar ese ajuste por inflación para llevarlo a valores históricos. Y si estuviéramos haciendo la declaración jurada de una compañía que aplique las normas NIF, también debemos ajustar ese balance para llevarlo a valores históricos, porque nuestro punto de partida para todo lo que vamos a ver a partir de ahora, que es la determinación del impuesto a las ganancias para sujetos de tercera categoría, parte del resultado histórico, ¿sí? Eso es un primer punto importante. ¿Por qué parte del resultado histórico? Porque vamos a ver también en el devenir de las clases que la ley de impuesto a las ganancias tiene un título que es el título sexto que desarrolla la aplicación de un ajuste por inflación impositivo, o sea que tiene un sistema de ajuste por inflación propio, distinto al contable, y por eso hace que tengamos que ir del resultado contable ajustado, llevarlo al histórico, para luego aplicar lo que es el ajuste por inflación impositivo, ¿sí? Que vamos a ver de qué se trata en las próximas clases, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes tengan en claro que partimos del resultado contable histórico. Ese resultado contable histórico no es el que surge de los balances de publicación, ¿sí? Los balances de publicación contienen ajuste por inflación contable, y ese ajuste por inflación contable debemos segregarlo para llevar el resultado a un resultado histórico. Bien. Luego vamos a ver también que dentro de las normas de tercera categoría en el impuesto a las ganancias tenemos muchas normas de evaluación de bienes, porque vamos a ver que como el sistema de contabilización y de imputación de las ganancias de la tercera categoría no es otro que el devengado, la evaluación de los bienes conlleva una importancia distinta a la que hemos visto para lo que era la determinación de personas humanas. Esto es porque vamos a ver muchos resultados por tenencia que son contemplados en la determinación del resultado impositivo. Por eso es importante tener en claro cómo se evalúan los bienes
en el caso de los sujetos de tercera categoría. Vamos a empezar por ver cómo se evalúan los bienes de cambio, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué nos interesa cómo se evalúan los bienes de cambio? Porque nosotros, a efectos de determinar el resultado, partimos de un resultado contable que está incidido por el costo contable. ¿Cómo fue determinado el costo contable? Los costos siempre son determinados por la misma ecuación, sea contable o impositivo, que es existencia inicial más compras menos existencia final. Eso es igual al costo. Lo que puede cambiar son los métodos de evaluación de las existencias, ¿sí? Que en algunos casos hay empresas que llevan sistemas de inventario permanente y aplican distintos métodos de evaluación. Ustedes los deben haber estudiado en la contabilidad, que son primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, precio promedio ponderado. Todos esos sistemas de evaluación de inventarios contables arrojan como resultado valores contables que conllevan a la determinación del costo contable, ¿sí? Vuelvo a repetir, visualicemos la ecuación de existencia inicial más compras menos existencia final. A efectos de llevar el resultado contable al resultado impositivo, nosotros vamos a tener que ajustar los valores de las existencias, si es que existe diferencia entre la evaluación contable y la evaluación impositiva, ¿sí? Entonces, vamos a tomar la existencia inicial y vamos a ajustar los valores de la existencia inicial, de la contable y la impositiva, y vamos a determinar los valores de la existencia final. Contable ya lo tenemos, impositivo, y vamos a ajustarlo también. Entonces pregunto, por ejemplo, si yo tuviera una existencia inicial contable de 100 y una existencia inicial impositiva de 120, ¿no? Valuada de acuerdo a las normas de la ley que vamos a ver, los 20 pesos de diferencia de valor de las existencias iniciales, ¿cómo debiera ajustarlos? ¿Es un mayor beneficio? ¿Es un mayor quebranto? ¿Se Es un entiende lo que mayor planteo? beneficio. ¿Eh? Es un mayor beneficio. ¿Por qué sería un mayor beneficio? Porque vale más de a lo que lo compré. A ver, estamos hablando de la existencia inicial. La existencia inicial en la ecuación de costos tiene una relación directa con el costo. Esto es, a mayor existencia inicial, mayor es el costo, dijimos. El costo se determina tomando existencia inicial más compras menos existencia final. Eso es igual al costo. Si mi existencia inicial es mayor, mi costo va a ser mayor. Por lo tanto, mi utilidad menor. ¿Esto se entiende lo que estoy diciendo? Okay. Bien. Sí. Entonces, en el caso que yo planteé, dije, la existencia inicial contable, valuada de acuerdo a las normas contables, es 100. La existencia inicial impositiva, valuada de acuerdo a las normas que ahora vamos a ver, es 120. Tengo 20 pesos de diferencia. Esto quiere decir que el costo impositivo me va a arrojar 20 pesos más que el costo contable. Por lo tanto, la utilidad impositiva va a ser menor que la contable. El ajuste debiera ser a quebranto, ¿sí? Si mi existencia inicial impositiva es mayor que la contable. La existencia final juega en forma inversa al costo. Esto quiere decir que a mayor existencia final, menor va a ser el costo. Si yo tuviera una existencia final contable de 150 y una existencia final impositiva de 140, los 10 son mayor beneficio o menor beneficio. 140 de existencia, perdón, 150 de existencia final contable, 140 de existencia final impositiva. Tengo 10 pesos de diferencia en las existencias finales, siendo la contable mayor que la impositiva. ¿Cómo ajustamos esos 10? ¿Es mayor beneficio o mayor quebranto? ¿Quebranto? ¿Por qué lo dice dudosamente? ¿Me lo pregunta o lo afirma? Es medio una pregunta, no estoy seguro, Una pero pregunta. como dijo inverso y ahora la situación es al revés. O sea, es porque las existencias finales en la ecuación las resto
del Entonces, al costo. restarle los 150 en vez de 140, voy a tener menos, Contablemente voy a tener un costo menor. claro. Impositivamente voy a tener un costo mayor. Porque la existencia final es menor. ¿Sí? ¿Está? Bueno, ¿entendió quien preguntó por qué está bien lo que dijo? Sí, Bien, bueno. ¿Y los demás entendieron esto? ¿Por qué es importante esto? Porque todo lo que vamos a ver ahora son las normas para evaluar las existencias, pero el ajuste final es esto que acabamos de ver. Entonces, es muy importante que entiendan para qué vamos a estudiar o vamos a ver todo lo que vamos a ver. Porque esto es la conclusión. Yo puedo hacer todo bien, pero si en definitiva hago el ajuste mal, está todo mal, digamos. Entonces, yo voy a determinar nuestros 140 o nuestros 120 en nuestros ejemplos, pero tengo que tener en claro para qué, cuál es el objetivo de lo que voy a hacer. Y el objetivo de lo que voy a hacer es determinar los valores de las existencias impositivas. Luego debo comparar esas existencias impositivas con las contables y ajustarlas. ¿Sí? Y el ajuste va a provenir de esto que acabamos de decir. Por eso es importante que ustedes visualicen la ecuación de costo. Existencia inicial más compras menos existencia final. Y cuando vayan a hacer el ajuste, razónenlos desde ese lugar. Si mi existencia inicial es mayor, mi costo va a ser mayor. Por lo tanto, el ajuste es a quebranto. ¿Sí? Si mi existencia final es mayor, quiere decir que mi costo va a ser menor, con lo cual el ajuste será quebranto también. ¿Sí? Y podríamos dar el ejemplo inverso. Tienen ejercicios en la guía de trabajos prácticos sobre esto, pero me parece que es importante que se entienda para qué hacemos lo que hacemos antes de aprender cómo se hace, digamos. Y este es el resultado final de lo que vamos a ver. Ahora vamos a ver cuáles son las normas de evaluación de las existencias de bienes de cambio. Fíjense ustedes que la ley en su artículo 55 establece y define, es el único caso en el que define el concepto de ganancia bruta y dice que cuando las ganancias provengan de la enajenación de bienes de cambio, la ganancia bruta se entenderá por ganancia bruta el total de las ventas menos el costo. Esa es la ganancia bruta. Con lo cual, nosotros lo que vamos a determinar es cuál es el costo. ¿Cuál es el costo a partir de la evaluación de las existencias? Porque el costo se determina por esta ecuación que acabamos de mencionar ya varias veces. Existencia inicial más compras menos existencia final igual al costo. Bien. El artículo 56 de la ley establece las normas generales de evaluación de los bienes de cambio. ¿Sí? Vamos a ver que hay distintos tipos de bienes de cambio dependiendo de la actividad desarrollada por la empresa, del perfil que tenga la empresa. Puede haber una empresa que produzca y venda sus propios bienes. Hay empresas que venden bienes adquiridos a terceros. Hay empresas que compran bienes, reacondicionan y venden esos bienes. Hay empresas que venden bienes manufacturados, otras que venden digamos, otro tipo de bienes como empresas agropecuarias, ¿sí? Entonces, vamos a ver las distintas normas de evaluación para los distintos tipos de empresas, ¿sí? Este artículo 56, como dije, es el que determina las normas generales de evaluación. Luego vamos a ver que hay algunas normas especiales de evaluación, y eso es todo lo que vamos a intentar ver hoy. Bien. Si se corta esto, que creo que queda un minuto, volvemos con los mismos datos, ¿no? Bien, vamos a ver entonces el artículo 56 y tengan a mano, busquen el artículo 136 del reglamento, porque el artículo 136 del reglamento funciona como una especie de diccionario de este artículo 56. Todos los términos utilizados en el artículo 56 están definidos en el artículo 136.
Bueno, continuamos. Estaba esperando a ver si unía a alguien más, porque teníamos más cantidad de asistentes, pero ha bajado la cantidad de asistentes. Bueno, decía entonces, vamos a empezar a ver las normas del artículo 56 que disponen las normas generales de evaluación de bienes de cambio. El inciso A del artículo 56 determina cuáles son las normas de evaluación. Perdón, vamos a compartir, así vemos. Decía, el artículo 56, en su inciso A, determina la norma de evaluación para todo lo que es mercadería de reventa, materias primas, materiales, o sea, todos los bienes adquiridos a terceros, en líneas generales. Y determina aquí que el valor, la evaluación impositiva, surgirá de lo que se llama costo de última compra. Dice que se evaluarán al costo de última compra efectuado en los 2 meses anteriores a la fecha de cierre de ejercicio. Si no se hubieran realizado compras en dicho periodo, se tomará el costo de última compra efectuado en el ejercicio, actualizado desde la fecha de compra hasta la fecha de cierre de ejercicio, y cuando no existieran compras durante el ejercicio, se tomará el valor impositivo del inventario inicial, actualizado desde la fecha de inicio a la fecha de cierre del ejercicio. Entonces, un par de aclaraciones respecto de esto, para empezar a ver cómo la actualización se aplica en el impuesto a las ganancias. Ya hemos hablado algunas veces de actualización. En este caso, el artículo 56, inciso A, nos dice costo de última compra en los 2 últimos meses anteriores al cierre de ejercicio. Si no hubo compras, es la última compra del ejercicio actualizada, y si no hubo compras en el ejercicio, es el valor del inventario inicial actualizado al cierre. Ahora bien, el artículo 93 de la ley establece que, en su primer párrafo, dice: las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán conforme lo establecido en el artículo 39 de la ley 24.073. Creo que ya ahí se menciona esto. El artículo 39 de la ley 24.073 dice que la actualización está suspendida, que no debe ser considerada. La ley 24.073 es del 13 de abril de 1992 y el artículo 39 suspendió la aplicación de todo tipo de actualización de la base imponible en lo que es referido al impuesto a las ganancias. Luego, el segundo párrafo de este artículo 93 dice que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, las actualizaciones previstas en los artículos, y menciona varios artículos, 62 a 66, 71, 78, 87 y 88, y 98 y 99, las actualizaciones se aplicarán para inversiones efectuadas en ejercicios fiscales a partir del 1 de enero de 2018, y el índice que se aplica es el índice de precio al consumidor. Pero fíjense ustedes que de todos los artículos que mencioné, 62 a 66, 71, 78, 87, 88, 98 y 99, en ningún caso mencioné al 56, que es del que estamos hablando. Con lo cual, la conclusión es que la actualización dispuesta por el artículo 93 en su segundo párrafo no se aplica al artículo 56. Al artículo 56 se le aplicaría el primer párrafo del artículo 93. Esto significa que los bienes de cambio no se actualizan, ¿sí? Esa es la conclusión, ¿sí? Este tema ya lo vimos cuando hablamos de quebrantos también, y de la posibilidad... Perdón, pero recién Sí. cuando estabas leyendo, digamos, lo de la pantalla, ¿no dijiste que sí lo actualizábamos? ¿O yo escuché Sí, mal? porque eso dice el artículo 56. Ah, ok. Pero precisamente el artículo 56, que es anterior a esta versión del artículo 93, disponía la actualización. Luego, el artículo 39 de la ley 24.073 suspendió las actualizaciones. Y luego la ley 27.430 incorporó el segundo párrafo del artículo 93, que
restableció las actualizaciones para incorporaciones a partir del 1 de enero del 2018, pero para determinados casos. Dentro de esos casos no está el de bienes de cambio, ¿sí? Por eso, precisamente, hice hincapié y leí el artículo 56, porque si ustedes van a leer el artículo 56, dicen, esto se actualiza. Pero el primer párrafo del 93 suspende esas actualizaciones. Y el segundo párrafo rehabilita las actualizaciones, pero no para el caso de los bienes de cambio. Sí para el caso de las amortizaciones, por ejemplo. ¿Sí? Pero no para el caso de los bienes de cambio. Entonces, conclusión de esto es que cuando leemos ahí costo de última compra de los últimos 2 meses o costo de última compra del ejercicio actualizada, eso de actualizada no rige. Y si fuera el inventario inicial, tampoco rige actualizado, ¿sí? Bien. Entonces, Igual, en la sí, última parte dice, a efectos de la actualización prevista en el presente artículo, los índices a aplicar serán los mencionados en el artículo 93, y sí, ahí es como que ya te lleva y ya decís, no se actualiza porque el 93. exactamente. Sí, sí, así es. Bien. Entonces, debemos evaluar a costo de última compra. ¿Qué es costo de última compra? Ahí vamos al artículo 135, 136 del reglamento, y su inciso A, como les decía antes, el 136 funciona como una especie de diccionario del 56. El inciso A del 136 nos dice que el costo de última compra es el que resulte de considerar la operación realizada en condiciones de contado, incrementado de corresponder en los importes facturados en concepto de gastos hasta poner en condiciones de venta los artículos que conforman la compra, acarreo, fletes, acondicionamiento u otros. ¿Sí? Entonces, costo de última compra es el costo de contado. Esto quiere decir que si nosotros compráramos en condiciones distintas a las de contado, debiéramos segregar los intereses implícitos. Y además debemos adicionar a ese costo los gastos, dice aquí, facturados, hasta poner en condiciones de venta al bien. Esto ha provocado discusiones sobre el tema de gastos facturados porque, digamos, para dar un ejemplo de una situación posible, yo tengo mis propios medios de transporte y entonces en lugar de pagar flete a un tercero que me va a facturar el flete, transporto con mis propios medios. Esos gastos de flete, ¿debo adicionarlos a el costo para determinar el valor, el costo de última compra? Porque aquí habla de gastos facturados y si yo lo hago con medios propios, no tendría factura, ¿sí? De la misma manera podríamos dar el ejemplo de bienes que sean reacondicionados, o sea, yo compro bienes, los reacondiciono y los vendo. Si los reacondiciono en un taller de un tercero que me factura sus servicios, no cabe ninguna duda que eso sería parte del costo. Ahora, si yo tengo un taller propio en donde tengo maquinarias, empleados y reacondiciono los bienes, ¿eso no debería formar parte del costo? No sé si se entiende el planteo, pero bueno, esto, digamos, de hecho, si ustedes me preguntan mi opinión, es que sí debiera formar parte del costo, ¿no? La diferencia es que lo envía a gasto. O es gasto o es costo. Y la diferencia tiene que ver con una cuestión temporal en la imputación de resultados de un ejercicio u otro. Un apareamiento de gastos, de costos e ingresos. Si es costo, se transformará en gasto o en resultado en el momento en que se venda el bien. Si es gasto, participa del resultado del ejercicio. Bien. Otra cuestión importante relativa a esto es que el último párrafo del artículo 136 del reglamento dice que los valores que de acuerdo con lo establecidos en los incisos A y B precedentes corresponda considerar a efectos de la evaluación impositiva de bienes de cambio deberán referirse a operaciones que involucren volúmenes normales de compra o venta
realizadas durante el ejercicio teniendo en cuenta la envergadura y modalidad operativa del negocio del contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nosotros estamos evaluando el total de la existencia del costo de última compra. Esto no es como los sistemas contables, como si fuera primero entrado, primero salido. Que yo tengo 1000 unidades, tengo que buscar las compras de las últimas 1000 unidades para evaluar mi existencia final. No, aquí busco el costo de la última compra y evalúo las 1000 unidades al costo de la última compra. ¿Sí? Este último párrafo del artículo 136 lo que establece es que esa compra debe tratarse de volúmenes normales de compra, en condiciones normales de compra, dada la modalidad de la empresa y la envergadura de la misma. Y esto tiene como objetivo el hecho de que yo no maneje el valor de mis inventarios, porque yo podría hacer una compra de una unidad y evaluar todo mi inventario final a ese valor. Y como decíamos antes, ¿qué me convendría a mí? ¿Sobrevaluar mi existencia final o subvaluar mi existencia final? Esto es pregunta. Sobrevaluar. A ver, existencia inicial más compras menos existencia final igual costo. Si yo sobrevalúo mi existencia final, mi costo será mayor o menor. 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 ¿Y eso está bueno? Perdón la expresión, pero si mi costo es menor, mi utilidad es mayor y voy a terminar pagando más impuesto. Claro. ¿Sí? Entonces, no me conviene sobrevaluar mi existencia final, me conviene subvaluarla en todo caso. ¿Sí? Si pudiera elegir, lo que estamos haciendo es un ejercicio de pensamiento, ¿no? Digamos, pero si yo Claro, pudiera no, yo lo elegir, me primero que conviene... pensé es, bueno, mejor quiero que me salga menos, el costo menor. Pero pensándolo así, sí. Bien. Esto es pensándolo desde el punto de vista impositivo únicamente, ¿no? Claramente, de eso estamos hablando. Entonces, la realidad es que si yo pudiera manejar el valor de mis inventarios, y lo podría hacer haciendo una compra cercana a fecha de cierre de ejercicio por un valor menor, pues yo evalúo todo mi inventario final al costo de última compra. Por eso el último párrafo del 136 dice, bueno, las compras tienen que tratarse de compras en condiciones normales, de cantidades que sean promedio a las últimas compras, dada la envergadura y la forma de compra de la empresa, ¿no? Esto es para evitar el manejo de los inventarios, precisamente. O sea, Bien. podríamos ver, por ejemplo, lo que tuvimos de su diario a compras del último mes, y más o menos tendría que darnos el neto que tuvimos en A ver, compra. aquí estamos hablando de mercaderías de reventa, materiales, o sea, tendríamos que ver, no sé, si yo habitualmente compro 100 unidades y esta vez compré 5 unidades, eso no sería una compra representativa, digamos, ¿no? Por eso tenemos que tomar en cuenta el volumen de compra, las condiciones de compra, porque como dije, aquí nosotros no componemos el inventario con las últimas compras, sino que tomamos la última compra para aplicar a todo el inventario. Bien. Entonces, todo lo que es mercadería de reventa, materia prima, materiales, todo esto se evalúa a costo de última compra, ¿sí? El inciso B del artículo 56 nos dice cómo evaluar productos elaborados. Y aquí tenemos dos sistemas para evaluar productos elaborados, ¿sí? Vamos a ver que el inciso B del artículo 56 tiene un punto 1, B1 y B2. Vamos a ver que estos dos sistemas de evaluación de productos terminados no son optativos, sino que hay un orden de prioridades que está dado porque se cumplan determinados requisitos. Entonces, vamos a ver primero de qué se trata cada uno y al final vamos a tratar de explicar cuál tiene preeminencia sobre otro y cómo debiera decidirse por cuál se aplica, ¿sí? Vamos a seguir el orden de los puntos del inciso B y luego vamos a ver
qué debiéramos aplicar y en qué orden, ¿sí? Entonces, el inciso B habla de productos elaborados. Aquí estamos hablando de una empresa industrial que fabrica sus propios productos y los vende, ¿sí? Entonces, primer método de evaluación, punto 1, B1, habla de precio de última venta, realizada dentro de los 2 meses anteriores al cierre de ejercicio. Si no hubo ventas, es precio de última venta en el ejercicio, precio de última venta, realizada en el ejercicio, y si no hubo ventas en el ejercicio, es el precio de venta al cierre, ¿sí? A ese precio de última venta debe de traérsele los gastos de venta y el margen de utilidad neta, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver qué significa cada uno de estos componentes. Pero en principio hay 3 componentes: precio de venta, precio de última venta, realizada en los 2 meses anteriores al cierre de ejercicio, o precio de última venta del ejercicio, o precio de venta al cierre del ejercicio, menos gastos de venta, menos margen de utilidad neta. Entonces, vamos al artículo 136 del reglamento, que define cada uno de estos términos para entender de qué estamos hablando. El inciso B del 136 del reglamento define precio de última venta y dice que es el que surja de considerar la operación de contado. Ese es el precio de última venta. A lo cual debemos adicionar también lo que vimos del último párrafo del 136, que se aplica tanto para el precio de última compra como para el precio de última venta. Esto es, que se trata de volúmenes normales de venta, dada la envergadura de la empresa, la operatoria normal comercial de la empresa, ¿sí? Luego, dijimos, debemos de traerle a ese precio de venta los gastos de venta. Los gastos de venta son los gastos directos de venta, ¿no? Dice el inciso C del 136, gasta aquellos incurridos directamente con motivo de la comercialización de los bienes de cambio, fletes, comisiones del vendedor, empaque, etc., ¿sí? O sea, todos los gastos directos de venta. Y por último, dice que debemos de traer lo que es el margen de utilidad neta. Margen de utilidad neta está definido en el inciso D del artículo 136. Y para determinar el margen de utilidad neta vamos a ver que tenemos 2 procedimientos. Un procedimiento nos dice que es el que surja por aplicación del coeficiente de rentabilidad neta asignado por el contribuyente a cada línea de productos. Esto va a surgir de un cálculo razonablemente fundado por el contribuyente para cada línea de productos de su margen de utilidad neta. Es más, el segundo párrafo del inciso D del 136 del reglamento dice que el procedimiento de determinación de dicho coeficiente deberá ajustarse a las normas y métodos generalmente aceptados en la materia, debiendo demostrarse su razonabilidad. La realidad es que desconozco que existan normas y métodos generalmente aceptados en materia de determinación del margen de utilidad neta, con lo cual entiendo que esto debe interpretarse desde el lugar de decir, bueno, mientras yo pueda fundar razonablemente el cálculo que hice en mi coeficiente de rentabilidad neta, es suficiente. Porque vuelvo a repetir, no existen normas y métodos generalmente aceptados en esta materia, sino que debe estar razonablemente fundado. Entonces esto es un cálculo hecho por el propio contribuyente de la rentabilidad neta del producto, que debe estar debidamente fundado. Y que debe hacerse por cada línea de productos. Si yo tengo distintos productos que fabrico, debo calcular ese margen de utilidad neta por cada línea de productos. Bien, esa es una forma de determinar el margen de utilidad neta, que, como dijimos, se determina para cada línea de productos. Alternativamente a eso, este mismo inciso D del artículo 136 del reglamento nos dice que podemos determinar el margen de utilidad neta relacionando, si es que tenemos un balance confeccionado en forma comercial,
primer requisito que debe cumplirse, si no, no podemos aplicar este segundo método, ¿sí? O sea que este segundo método es solo aplicable a aquellos que tengan un balance en forma comercial, porque surge de relacionar datos que están contenidos en ese balance, ¿sí? Aquellos que no practican balance en forma comercial solo pueden determinar el margen de utilidad neta mediante el método que ya vimos, esto es la determinación por parte del contribuyente de un coeficiente de rentabilidad para cada línea de productos que debe estar debidamente fundado o razonablemente fundado. Bien, entonces, aquellos que tengan un balance en forma comercial pueden determinar su margen de utilidad neta relacionando el resultado neto del ejercicio con las ventas del ejercicio. El resultado neto es el resultado que surge del balance contable a nivel de operaciones ordinarias, o sea, es el resultado de operaciones ordinarias. Ahora bien, sabemos que hay empresas que pueden dedicarse solo a fabricar y vender sus propios productos, pero también hay empresas que venden sus propios productos y también venden productos de terceros, esto es, tienen mercadería de reventa o prestan servicios de reparación u otro tipo de servicios, con lo cual su balance no refleja solo el resultado de su actividad de producción, sino que también refleja el resultado de las otras actividades. Por eso, sí, debemos aplicar este sistema para determinar el margen de utilidad neta, esto es, tomando el resultado neto sobre las ventas, debemos hacer una depuración del estado de resultados y separar lo que serían ingresos, costos y gastos relativos a la actividad de propia producción e ingresos, costos y gastos relativos a las actividades de reventa o servicios, ¿sí? Entonces, los ingresos por venta deben estar segregados y tomar solo los ingresos por venta de propia producción, y el resultado neto del ejercicio debe ser el resultado neto del ejercicio de la actividad de propia producción, o sea que debe contener ventas, costos y gastos relativos a esa actividad, ¿sí? Bien. Si yo puedo optar por determinar el margen de utilidad neta por línea de producto o aplicar el margen de utilidad neta global, determinado en función del resultado del ejercicio según el balance contable relacionado con las ventas del ejercicio, elegido uno de los dos métodos, debo mantenerlo por 5 años, ¿sí? O sea, recordemos que solo pueden optar aquellos que tengan balance en forma comercial. Los que no tienen balance, por ejemplo, una empresa de explotación unipersonal no podría aplicar este método de margen de utilidad neta global, sino que solo podría aplicar el método de el margen de utilidad neta por cada línea de productos determinado por el contribuyente. Aquellos que sí pueden optar, ejemplo, una sociedad anónima, una SRL que tiene balance, optado por uno de los métodos, esto es, o margen de utilidad neta global, o el coeficiente de rentabilidad determinado por línea de producto, tiene que mantener el mismo sistema por 5 años. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bien. Vamos a suponer que se entendió. Dijimos, hay dos métodos de evaluación de productos elaborados. El primero acabamos de verlo, precio de última venta, menos gasto de venta, menos margen de utilidad neta, y hemos visto cada componente cómo está definido y hemos visto cuáles son las alternativas para determinar ese margen de utilidad neta. En el punto 2 del inciso B del artículo 56 tenemos el segundo método para determinar el valor de los productos elaborados. Fíjense ustedes que, si ustedes leen el punto 2, dice, cuando se lleven sistemas que permitan la determinación del costo de producción de cada partida de productos elaborados, dice, se utilizará igual método que el establecido para la evaluación de las excedencias de mercadería de reventa, considerando como fecha de compra el momento de finalización de la elaboración de los bienes. Ahora vamos a ver qué significa esto, pero lo primero que podemos concluir es que si llevamos un sistema de costos que permita determinar el costo de producción de cada partida de productos elaborados, debemos aplicar este sistema, ¿sí? Si no llevamos un sistema de costos, debemos aplicar el método
que vimos en el punto 1 del inciso B. O sea que los métodos no son optativos. Si yo llevo un sistema de costos que permita determinar el costo de producción de cada partida de productos elaborados, debo aplicar el sistema dispuesto por el inciso B.2. Si no tengo un sistema de costos que permita la determinación del costo de producción de cada partida de productos elaborados, debo aplicar el sistema del punto 1 del inciso B del artículo 56. Dicho esto, vamos a ver qué significa esto de tener un sistema de costo de producción primero, y luego cómo se determina ese costo de producción. Volvemos al artículo 136 del reglamento. El artículo 136 del reglamento, en su inciso E, define qué se entiende por costo de producción, ¿sí? Y en el segundo párrafo de este inciso E nos dice: asimismo se entenderá por sistemas que permitan la determinación del costo de producción aquellos que exterioricen en forma analítica en los registros contables las distintas etapas del proceso productivo y posibiliten evaluar su eficiencia. O sea que llevar un sistema de costo de producción que permita la determinación del costo de producción de cada partida de productos elaborados significa que debo poseer un sistema contable, registros contables de las distintas etapas del proceso productivo y que esté registrado en forma analítica. Esto, la realidad es que en la práctica no lo he visto en ninguna empresa, aún en empresas grandes, no llevan registros contables analíticos de su sistema de costo de producción. En realidad, muchas empresas que tienen sistemas de costo muy sofisticados llevan registros extracontables o registros digitalizados de todo el sistema de producción, pero no registros contables analíticos, entendiendo por registros contables analíticos libros rubricados, ¿no? Entonces, es bastante complejo entender que una empresa pueda llevar sistema de costo de producción entendiéndolo en los términos definidos por este inciso E del artículo 136 del reglamento. Entonces, ¿qué debiéramos interpretar para entender que esto es aplicable? Porque uno no puede presumir la imprevisibilidad del legislador y nunca puede presumir que una norma no es aplicable. Entonces, debe darle la interpretación necesaria para que la norma sea aplicable. Entonces, debiéramos entender que si una empresa lleva registros, sean contables o extracontables, que permitan en forma analítica analizar el proceso productivo y determinar la fecha de elaboración de cada partida de productos elaborados, podría aplicar este sistema. ¿Sí? O mejor dicho, debería aplicar este sistema. ¿Sí? Bien. ¿Qué se entiende por costo? Bien, este inciso E define qué se entiende por costo de producción y dice que el costo de producción está conformado por la materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. ¿Sí? O sea que no es aplicable desde el punto de vista impositivo el sistema de costeo directo, ¿sí? Porque el costo está formado por los tres componentes que acabamos de mencionar: materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación. ¿Y cómo deben ser evaluados? Fíjense ustedes que al principio de todo dijimos que en el punto 2 del inciso B del artículo 56 nos dice que se evalúan por el método establecido para la evaluación de existencia de mercadería de reventa. Y aquí hemos hecho hincapié que el sistema de producción debe permitir determinar la fecha de elaboración de cada partida de productos elaborados. Entonces, si el sistema de costo de producción permite determinar la fecha de elaboración de cada partida de productos elaborados, vamos a tomar los tres componentes para determinar el costo, esto es materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación, teniendo en cuenta la fecha de elaboración de productos terminados, del producto elaborado, y en función de ello tomaremos, vamos a dar un ejemplo para que se entienda de qué estoy hablando. Supongamos que una empresa cierra ejercicio en diciembre y tiene un proceso de producción continuo y elabora una sola línea de productos. Para hacerlo simple esto. Quiere decir que
fabricó el mismo producto hasta diciembre. Con lo cual, para determinar el costo de producción de ese producto, tomaríamos materia prima, tomando en cuenta el costo de última compra de la materia prima. Entonces, tomaremos el costo de última compra de los 2 meses anteriores al cierre de ejercicio, o la última compra del ejercicio, o el valor del inventario inicial de la materia prima. Mano de obra, tomaremos el valor de la mano de obra de diciembre, porque suponemos que la producción terminó en diciembre. Y los gastos indirectos de fabricación serán los valores de diciembre que surgen de su sistema de costos, ¿sí? Si esta misma empresa hubiera hecho 2 líneas de productos y tiene un producto de verano y uno de invierno, y su producto de verano lo terminó de producir en agosto, supongamos, y en diciembre estaba produciendo el producto de invierno de la temporada siguiente, tendríamos que, si la fecha de última elaboración del producto de verano fue en agosto, tendríamos que tomar el costo de última compra de materia prima anterior a agosto, valor de mano de obra de agosto, gastos indirectos de fabricación de agosto para el producto de invierno. Y en referencia al de verano, que lo produjo en diciembre, lo mismo, pero relativo a diciembre. Por eso nos dice aquí que debemos utilizar el mismo método que mercadería de reventa. Entonces, siempre costo de última compra en función de la fecha de producción. ¿Se entendió esto? Más o menos. ¿O no? Bien. Continuamos con... bien. Luego, siguiendo con el artículo 56, habla de productos en curso de elaboración. Los productos en curso de elaboración se evalúan teniendo en cuenta el porcentaje de acabado de esos productos, y ese porcentaje de acabado, que es el grado de avance en el proceso productivo, se le aplica al valor del producto terminado para determinar el valor del producto en proceso. Bien. Antes de ir a las normas específicas de establecimientos agropecuarios, vamos a hablar sobre algunas cuestiones generales de evaluación de bienes de cambio, para que nos queden, lo veamos en orden y nos queden claros. El artículo 56 de la ley, como dijimos, establece las normas generales de evaluación de los bienes de cambio, pero tenemos normas particulares, que son normas de evaluación alternativas o que pueden aplicarse en forma supletoria, ¿no? Dependiendo de la conveniencia del contribuyente. Y además tenemos en este mismo artículo 56 algunas normas que son de carácter general para todos los bienes de cambio. Entonces, en los últimos párrafos, los párrafos a continuación del inciso F de este artículo 56, lo primero que tenemos es la obligación de que existan inventarios detallados de todos los bienes de cambio y sus valores impositivos. Nosotros desde el punto de vista contable sabemos que existe un libro inventario, ese libro inventario tiene el detalle de todos los bienes de cambio, o debiera tenerlo, y tiene su valor contable, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista impositivo, este artículo 56 establece la obligación de tener un inventario, que no tiene por qué ser en libros rubricados, puede ser en un papel de trabajo, en donde se detallen todos los bienes de cambio, la existencia de cada artículo y su precio unitario. Su precio unitario se refiere a su valor impositivo, ¿sí? Otra norma de carácter general, y que es muy importante tenerla presente, es que no se admiten deducciones de previsiones de ningún tipo realizadas en forma global para hacer frente a contingencias de precio o cualquier otro tipo de contingencias. Sea que la mercadería pasó de moda, está obsoleta, está en mal estado, no interesa. No se pueden hacer previsiones de carácter global, ¿sí? Vamos a ver que hay métodos de evaluación alternativos, pero yo no puedo hacer una previsión de carácter global. No son admitidas las previsiones de carácter global a efectos de la evaluación de bienes de cambio, sean por desvalorización, por mal estado, por futuros descuentos, por bonificaciones o por lo que fuere, ¿sí? No.
Otra cuestión importante a tener en cuenta a efectos de la evaluación de bienes es que este mismo artículo en su anteúltimo párrafo establece que, perdón, en su último párrafo, dice que a los efectos de esta ley, las acciones, los demás valores, las cuotas y participaciones sociales, las cuotapartes de fondos comunes de inversión, los certificados de participación en fideicomisos, derechos sobre fideicomisos, monedas digitales, títulos, bonos y demás títulos valores, no son considerados bienes de cambio, aun cuando sean el principal objeto de comercio. Y esto significa que no se aplican las normas de evaluación que acabamos de ver, ni las que vamos a ver relativas a bienes de cambio, sino que se aplican las normas particulares de evaluación de cada uno de estos tipos de bienes, ¿sí? Entonces, las acciones, si yo soy un agente de bolsa y tengo cartera propia y vendo acciones, no son bienes de cambio. No son bienes de cambio significa que no se aplican las normas de evaluación de bienes de cambio y se van a aplicar las normas de evaluación de acciones. Lo mismo con títulos, cuota parte de fondo común de inversión, certificado de participación en fideicomisos, monedas digitales y todos los bienes que menciona en este último párrafo del artículo 56. ¿Sí? Bien. Luego de estas normas generales, vamos a ver que hay en el artículo 60 de la ley, vamos a ver que hay una norma especial de evaluación que permite para todos los bienes de cambio aplicar el valor de plaza. Nosotros acabamos de ver que hay normas generales de evaluación de los bienes de cambio, pero este artículo 60 nos dice que a los fines de evaluar los bienes de cambio, cuando yo pueda probar en forma fehaciente que el valor de plaza de los bienes de cambio es inferior al valor determinado de acuerdo a las normas generales de evaluación, puedo aplicar ese valor en plaza. Eso es lo que establece este artículo 60 de la ley. ¿Sí? El reglamento aclara en el artículo 146 cuáles son las pruebas fehacientes para determinar el costo en plaza, que no es otra cosa que tener facturas, cotizaciones y demás. Entonces, si yo puedo demostrar en forma fehaciente que mi costo en plaza es menor al valor determinado de acuerdo a las normas generales de la ley, puedo evaluar a costo en plaza. ¿Sí? Otra cuestión importante a efecto de la evaluación de bienes de cambio es que los inmuebles, aun cuando tengan el carácter de bienes de cambio, no se evalúan por las normas que acabamos de ver, sino que hay un artículo de la ley, que es el artículo 59, que establece la norma de evaluación de los inmuebles que tienen el carácter de bienes de cambio. ¿Sí? Este artículo 59 establece que los inmuebles que tienen el carácter de bienes de cambio se evalúan de acuerdo a las normas establecidas por este artículo, que no es otra cosa que el costo, y que lamentablemente dijimos el artículo 93 suspende la actualización y no incluye tampoco al artículo 59 para en su segundo párrafo como excepción para ser actualizado, con lo cual tampoco se aplica la actualización para los inmuebles que sean bienes de cambio, ¿sí? Entonces es costo, si es un inmueble construido es el costo de construcción más el costo del terreno, si es un inmueble adquirido y que tuvo mejoras es el costo de adquisición más las mejoras, pero siempre a valores históricos, ¿sí? Por último, en cuanto a normas generales de evaluación, tenemos que el artículo 147 del reglamento establece dos normas especiales de evaluación, una en su primer párrafo, otra en su segundo párrafo. En el primer párrafo
Bueno, seguimos. Decía entonces que el artículo 147 del reglamento establece dos normas excepcionales de evaluación para dos casos distintos. El primer párrafo se refiere a aquellos sujetos que tengan que evaluar solo para el caso de mercadería de reventa, que tengan gran diversidad de artículos y pueden aplicar supletoriamente el costo en plaza. En lugar de aplicar el costo de última compra, aplicar directamente el costo en plaza. Esto, el ejemplo que siempre damos, es el ejemplo de la ferretería, que tiene millones de artículos, distintos tipos, tamaños y demás. Pero también puede darse en cualquier tipo de negocio que vende artículos de distinta naturaleza, calidad, y que para no tener que buscar el costo de última compra de cada uno de esos artículos, puede evaluar directamente al costo en plaza, que es su valor de reposición, digamos, que es mucho más sencillo. En condiciones normales estaría como reconociendo un resultado anticipado, porque se supone que el costo en plaza debiera ser mayor, salvo casos particulares, que el costo de última compra. El segundo párrafo de este artículo 147 establece también una norma excepcional de valuación que tiene que ver con los bienes de cambio que no sean inmuebles, deteriorados, fuera de moda, mal elaborados, con mermas o pérdida de valor. No sé, se inundó el local y todos los bienes que yo tenía quedaron deteriorados por el agua. Bien, en lugar de evaluar al costo de última compra, esto me permite evaluar al valor probable de realización, esto es, al valor al que puedo venderlo neto de los gastos de venta, ¿sí? Entonces, recordemos que, como dije antes, no se admiten deducciones de previsiones globales en los casos particulares que tenga bienes en mal estado, han sido defectuosamente elaborados, o que estén fuera de moda, son de temporadas anteriores, o que hayan sido deteriorados por la humedad, por una inundación o por cualquier tipo de siniestro, se pueden evaluar a su probable valor de venta, menos gastos de venta. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces vimos todo lo que tiene que ver con las normas de evaluación general. Vamos a ver lo que nos quedaba por ver, que es lo que tiene que ver con las empresas agropecuarias. Aquí estamos. Vamos a empezar por lo más sencillo. Esto es, nos quedan por ver el inciso D y el inciso E y F del artículo 56. Vamos a empezar por el E, que es el que habla sobre la evaluación de cereales, oleaginosos, frutos y demás productos de la tierra, excepto explotaciones forestales. Aquí tenemos que en cualquier explotación agraria, tenemos que el campo se prepara, se cultiva, hay trabajos culturales, hay implementación de agroquímicos, fertilizantes, hasta que en un determinado momento se cosecha la semilla o el fruto, y eso luego es vendido. Entonces, aquí cuando hablamos de la evaluación de cereales, que me quedó, la evaluación de cereales, de lo que estamos hablando es de el producto ya cosechado. En el proceso en donde, previo a la cosecha, lo que hay es algo que se llaman sementeras, que es, digamos, la tierra cultivada, implantada la semilla, los agroquímicos, fertilizantes, todo eso lo tenemos en el inciso F de este artículo 56, ¿no? Que dice que las sementeras se evalúan al valor de todos los gastos relativos a la implantación de las semillas y fertilizantes, agroquímicos y demás
gastos relativos a ellos. El artículo 141 del reglamento precisamente dice que se entiende por inversión en cementeras todos los gastos relativos a semilla, mano de obra directa y gastos directos que conforman los trabajos culturales de los productos que a la fecha de cierre de ejercicio no se encuentren cosechados o recolectados, ¿no? Las inversiones se consideran realizadas en la fecha de su efectiva utilización en la cementera. Entonces, en el proceso productivo, en todo el proceso previo a la cosecha, lo que tiene el productor es una cementera. Esa cementera debe evaluarse a la sumatoria de todos los gastos relativos a el cultivo, ¿sí? Sea mano de obra, semillas, agroquímicos, fertilizantes, ¿sí? Luego, a partir de su cosecha, pasamos a evaluarlos como granos o semillas. Y ahí vamos al inciso E, en donde tenemos granos con cotización y sin cotización, ¿sí? Los que tienen cotización conocida, esto es cotización en mercados conocida, se evalúan a su precio de plaza menos gasto de venta. Y los que no tienen cotización conocida, se evalúan a su precio de venta, el precio de venta fijado por el contribuyente, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que teniendo en cuenta el momento en que cierra el ejercicio, vamos a encontrarnos con cementeras por un lado, granos cosechados por otro. Las cementeras evalúan a la sumatoria de los costos, los granos cosechados se evalúan si tienen cotización a su precio de plaza menos gasto de venta, si no tienen cotización a el precio de plaza fijado por el contribuyente, ¿sí? Un problema y duda que surgió en estos últimos tiempos, sobre todo con los cierres de diciembre, tuvo que ver con la aplicación de lo que se llama dólar soja. Por ejemplo, porque digamos, los productores que tenían existencia de granos al 31 de diciembre, durante diciembre rigió el dólar soja, que era una cotización especial para la venta de granos de soja. Y entonces la disyuntiva es a qué valor debían valuarse las existencias finales al 31 de diciembre. Digamos, más allá de las discusiones habidas y los intercambios, la conclusión a la que llegamos es que el valor era sin considerar el efecto del dólar soja, dado que eso tuvo un periodo de tiempo determinado y fue una cuestión excepcional que precisamente rigió hasta el 31 de diciembre, o sea que yo tenía granos y tenía que venderlos a posteriori, no los iba a vender al precio que tenían al 31 de diciembre. Bien. Y nos queda por ver, entonces, llegamos, algo que por lo general a los alumnos mucho no les gusta, pero siempre planteo lo mismo. Estamos en un país en donde la actividad agropecuaria es importante, con lo cual me parece que mínimamente uno debiera tener una noción de cuáles son los criterios de evaluación de los establecimientos agropecuarios. Hemos visto lo que tiene que ver con la parte agraria, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la parte pecuaria, ¿sí? Antes de empezar a ver las normas de evaluación propiamente dichas, un breve comentario sobre la actividad de estos establecimientos. En la actividad ganadera, más allá de que cada vez es más compleja y tiene cada vez mayores características distintivas, porque nosotros vamos a plantear la existencia de dos tipos de establecimientos, pero hay otros tipos digamos, especificaciones dentro de cada uno que voy a mencionar, pero que no va a abarcar todo lo que existe porque es bastante complejo, pero tenemos básicamente dos tipos de establecimientos, los que se llaman establecimientos de cría y los que se llaman establecimientos de invernada. Los establecimientos de cría son los que tienen animales reproductores y por lo tanto lo que hacen es reproducir animales, engordarlos y venderlos, ¿sí? Los establecimientos de inverne no tienen animales reproductores, lo que hacen es comprar
animales chicos, por lo general terneros, terneras, engordarlos y luego venderlos, ¿sí? ¿Y por qué es importante la diferenciación entre unos y otros? Porque la realidad es que un establecimiento de cría, para que ustedes entiendan, punto uno, tiene una inversión distinta a un establecimiento de inverne, porque el establecimiento de cría requiere no solo de el espacio geográfico para la explotación, que sería el mismo caso que el inverne, sino que también requiere una inversión de capital porque sería como una fábrica de animales, para ponerlo en términos muy simples y que ustedes lo puedan entender. Esto significa que tienen activos fijos, reproductores, que deben conservar, deben mantener, y todo ese proceso desde que el animal nace hasta que el animal puede ser vendido porque tiene su peso ideal, dura entre 2 años y medio como mínimo, ¿sí? En cambio, un establecimiento de inverne compra un animal chico, lo engorda, lo puede engordar por pastura, esto es comiendo digamos, el pasto que naturalmente crece o se implanta en el campo, o a través del sistema de feedlot, que es darles alimento balanceado. Para eso se requieren menores espacios. Pero el establecimiento de inverne compra animales, los engorda y los vende. Ese proceso de producción generalmente dura 1 año, ¿sí? Con lo cual, digamos, las características son distintas en un establecimiento de cría y en un establecimiento de inverne, y por lo tanto vamos a ver que las normas de evaluación también son distintas. Cuando hablamos de normas de evaluación, siempre estamos hablando de lo mismo, es de cómo reconocer los resultados. Entonces, cuando yo valúo mis bienes a un valor cercano al precio de venta, estoy reconociendo resultados en forma anticipada, porque todavía no vendí el bien, pero estoy reconociendo el mayor valor del bien. Cuando yo reconozco el resultado en el momento de la venta, estoy reconociendo el resultado en el momento de la realización de esa ganancia, ¿sí? Entonces, esto es, en un caso reconozco resultados por tenencia, en otro caso no reconozco resultados por tenencia, sino que voy a tomar el resultado en el momento de la realización. Fijémonos que en el caso de la hacienda, el inciso D del artículo 56 nos dice que para el caso de los establecimientos de invernada, esto es el punto 2, las existencias finales se evalúan al precio de plaza para el contribuyente a la fecha de cierre de ejercicio en el mercado donde acostumbra operar, menos los gastos de venta determinados para cada categoría de hacienda. Entonces, el productor debe tener en cuenta el precio de venta en el mercado donde acostumbra operar, menos los gastos de venta, determinado esto para cada categoría de hacienda. Esto quiere decir que, digamos, en cualquier establecimiento tenemos animales de distinta categoría que tiene que ver con su crecimiento vegetativo y su peso. Por lo general, parten de terneros, novillos, toros o vacas, dependiendo de el sexo del animal. Y para la evaluación se debe tener en cuenta la categoría del animal, el valor de esa categoría en el mercado donde acostumbra operar, y los gastos de venta que deben ser detraídos de ese valor. Bien. Entonces, en un establecimiento de invernada, como ustedes podrán concluir, los resultados se reconocen en forma más rápida, porque yo al cierre de ejercicio ya tengo que evaluar al precio de venta, al precio de plaza, menos los gastos de venta, con lo cual ya estoy reconociendo los resultados. Para el caso de los establecimientos de cría, el sistema de evaluación es distinto. El sistema de evaluación es lo que se denomina costo estimativo por revaluación anual. Su determinación está definida en el artículo 57 de la ley. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Pero conceptualmente, para que se entienda, este costo estimativo por revaluación anual, el objetivo que tiene es el determinar una especie de costo de producción. Pues vamos a ver que el costo estimativo por revaluación anual está
distante del valor de plaza, es un porcentaje de un promedio del valor de plaza, y lo que pretende determinar es un costo de producción, ¿sí? El artículo 57 de la ley es el que determina cómo se calcula este costo estimativo por revaluación anual, ¿sí? Y aquí vamos a ver que este costo estimativo por revaluación anual se determina de distinta manera dependiendo del tipo de hacienda de que se trate, ¿no? Para el caso de la hacienda bovina, ovina y porcina, esto es vacas, ovejas y chanchos, se determina de una manera, y para las otras haciendas se determina de otra manera, esto es el inciso A, para bien hacienda bovina, ovina y porcina, para las otras haciendas el inciso B. Y la principal diferencia entre un caso y otro es que para el caso del inciso A se determina por categoría este valor, este costo estimativo por revaluación anual, y en el caso del inciso B se determina sin distinción de categorías, o sea que es por cantidad de cabezas directamente. Entonces vamos a ver cómo se determina para el caso de la hacienda ovina, bovina y porcina. Para el otro caso se determina de la misma manera. Lo único que cambia, vuelvo a repetir, es que para el caso de la hacienda ovina, bovina y porcina se distinguen las categorías, en cambio para las otras haciendas se hace por cantidad de cabezas directamente. Bien, este costo estimativo por revaluación anual se determina en función de un precio promedio ponderado de los valores de venta de la categoría más vendida en los últimos 3 meses anteriores al cierre del ejercicio. Esa categoría más vendida o esas ventas deben ser representativas, y ahí el artículo 142 del reglamento define que se entiende por ventas representativas si las ventas de esos últimos 3 meses representan por lo menos un 10% de las ventas del ejercicio de esa categoría, ¿sí? Si las ventas son representativas, se hace un precio promedio ponderado, teniendo en cuenta los valores de venta y la cantidad de cabezas vendidas, y se determina un valor. A ese valor se aplica el 60% y ese 60% será el costo estimativo por revaluación anual de esa categoría. Y por una tabla de relación que establece la ley 23.079, se determina el valor de las restantes categorías. Para dar un ejemplo, si yo durante los 3 últimos meses anteriores al cierre de ejercicio vendí novillos o vaquillonas, que es lo que naturalmente debiera vender un establecimiento de cría, voy a determinar el valor del novillo, que será el 60% del precio promedio ponderado de las ventas de novillo de los últimos 3 meses anteriores al cierre de ejercicio. Determinado ese valor, por la tabla de relación voy a determinar el valor para los toros, para los terneros, para las vacas, que tendrán un valor determinado de acuerdo a la raza de que se trate y a la especie de que se trate. Si no hay ventas representativas en los últimos 3 meses anteriores al cierre de ejercicio, se toma la categoría más comprada en los últimos 3 meses anteriores al cierre de ejercicio. Y si no hay compras, se toma el 60% de la categoría más vendida en el mercado donde el ganadero acostumbra operar. Ese son los pasos a seguir para la evaluación y para la determinación de este costo estimativo por revaluación anual. Bien. Siguiendo con este artículo 57, vamos a ver que establece un sistema especial de evaluación para aquellos que se denominan vientres. Vientres son todos los animales de un establecimiento de cría destinados a funciones reproductivas. Los vientres, de acuerdo al artículo 57, inciso C, se evalúan al valor que tenía al inicio del ejercicio la categoría que el animal tiene al cierre del ejercicio. No se actualiza por las razones que ya hemos señalado del artículo 93,
Esto quiere decir que no se reconocen resultados por tenencia más allá del crecimiento vegetativo del animal, ¿sí? Entonces, en un establecimiento de cría, todo lo que es hacienda reproductora se va a reconocer el resultado en el momento de la venta, no durante cada ejercicio. Por último, el inciso D del artículo 57 establece que el mismo sistema que se aplica para los vientres, que es este costo fijo que debemos determinar al cierre de cada ejercicio en función de la categoría a la que el animal pertenece al cierre, tomando el valor de inicio, se aplica para toda la hacienda de propia producción de un establecimiento de cría, cuando todo el ciclo productivo se realice en establecimientos que estén fuera de la zona central ganadera. La zona central ganadera está definida por 2 resoluciones de la Junta Nacional de Carnes, y en líneas generales, ustedes ahí tienen, y lo tienen dentro del material ustedes, con el que ustedes cuentan, abarca lo que es la provincia de Buenos Aires, con excepción de algunas ciudades o regiones del sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Pueden o deben? ¿Cómo? ¿Pueden o deben cuando están Deben. afuera de A esta? ver, deben porque les conviene, por otra parte. Por eso, Sí, tenían, sí. pueden. Ujú. Pero hay gente salame. No. Toda la gente que resuelve los ejercicios, todo salame. Bueno, eso estaba de más. Bueno, es una calificación tuya. Yo creo que ya no existen muchos de ese tipo, pero bueno. Decía, la zona central ganadera incluye provincia de Buenos Aires, excepto una partecita del sur de la provincia de Buenos Aires, el noreste de La Pampa, sur de la provincia de Córdoba, un pedacito de la bota de Santa Fe. Luego, eso es la zona central ganadera. Lo que ha sucedido con el paso de los años es que mucha parte de la zona central ganadera ha dejado de ser una zona pecuaria y ha pasado a ser una zona agraria, ¿no? De esto debido a los valores de los granos, básicamente. Entonces, toda la explotación pecuaria se ha pasado a establecimientos que están fuera de la zona central ganadera, y en la mayoría de ellos se aplica el sistema de vientres. Entonces, porque si todo el ciclo productivo se realiza fuera de la zona central ganadera, se puede evaluar a este costo fijo sin revaluar año a año y solo reconocer resultados en el momento de la venta. Una cuestión importante respecto de la hacienda también es que el artículo 58 de la ley, con esto termino, se nos acaba el tiempo también, establece en su primer párrafo, dice: a los fines de este impuesto se considera mercadería toda la hacienda, cualquiera sea su categoría, de un establecimiento agropecuario, ¿sí? Y esto es, digamos, a veces está un poco contradictorio porque, como acabo de decir hace unos minutos, hay establecimientos, sobre todo en los establecimientos de cría, en donde hay hacienda que se dedica a la reproducción y que, digamos, es una especie de activo fijo y bienes de cambio. Aquí dice que todo es bien de cambio. Luego, en el segundo párrafo del artículo 58 dice: sin embargo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 88 de la ley, que habla de amortización de bienes muebles amortizables, se otorgará el tratamiento de activo fijo a las adquisiciones de reproductores, incluidas las hembras, cuando fuesen de pedigrí o puros por cruza. Esto quiere decir que, si bien se considera a toda la hacienda bien de cambio, hay cierta hacienda reproductora que debe ser de pedigrí o puro por cruza, sobre todo la adquirida a terceros, que puede o que tiene el tratamiento de activo fijo, y esto quiere decir que puede ser amortizado, ¿sí? El artículo 137 del reglamento aclara un poco esto y establece el tratamiento que se le debe dar. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, porque ya nos quedamos sin tiempo.
Así que no quiero complicarlos más todavía. No nos va a dar el tiempo como para aclararlo. Así que bueno. Bueno, no sé si les quedó alguna pregunta, duda en el tintero. El miércoles nos vemos a las 17 en el aula 13. Tratemos de ordenarnos de la misma forma que lo hicimos para el primer parcial, así no perdemos tiempo. Y bueno, Profe, tengo una solo pueden tener en el examen, como saben, la ley. Les pido a todos que traigan calculadora, no van a usar sus teléfonos celulares como calculadora, así que traigan algo con lo cual hacer las cuentas. Su teléfono va a estar guardado en su bolsillo, cartera, mochila o donde que ustedes quieran. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿El examen se puede hacer en lápiz? una última consulta, profe. Sí. Cuando dijimos que optábamos por los gastos presuntos, dijimos que no considerábamos los reales, ¿también eso abarca lo que son los seguros? No debería, Los seguros son gastos de mantenimiento. no debería deducirlos, digamos. Sí. Exacto. Ok, listo, perfecto. Solo las despensas quedarían. Ujú. Listo. A ver, las expensas, dijimos que las ordinarias formaban parte de los gastos de mantenimiento, las extraordinarias no. No, ok, listo. Gracias. Bien, bueno. ¿Alguna otra pregunta, duda? Podríamos llevar la planilla hecha, digamos, por categoría, ¿no? Puede traer la planilla en blanco, sí, no hay ningún problema. Ok. Lo que les pido, por favor, es que traigan una calculadora. No quiero que usen los teléfonos celulares. Después me van a decir que se olvidaron la calculadora. No vamos a dejar que usen los teléfonos celulares para hacer cálculos, ¿sí? Y solo pueden tener la ley, obviamente. Bien. Bueno, nos vemos entonces el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chao, gracias. Hasta el miércoles. Yo espero que no pase lo mismo de hoy. ¿Viste lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Por el paro de subte? No, ¿Qué? cortada la Richeri desde las 10 de la Ah, mañana hasta las 2 de la tarde o 3 de la tarde, bueno. de los dos Esperemos lados. que no pase. Esperemos. Bueno, nos vemos. Chau, chau, gente. Chao.